Hoy se nos presenta una reforma de la reforma o las correcciones a una reforma judicial y desde Morena nos las quieren vender como una medida de sensatez, cuando mucho de esto que hoy están corrigiendo lo dijimos en su momento, tanto en comisiones como en el pleno que instalaron a unas cuadras de aquí en un gimnasio en la Magdalena Mixhuca. Se los dijimos reiteradamente y decidieron deliberadamente no hacer caso, porque les surgía tomar protesta, apropiarse del Poder Judicial. Pero no basta pensar solamente en la última reforma judicial, sino que en el tema de la justicia en México, en el tema judicial, ha sido la historia de la ocurrencia con la mala fe desde el gobierno anterior. A nosotros en Movimiento Ciudadano no se nos olvida que Morena intentó que el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se reeligiera por un periodo adicional con la llamada Ley Saldívar. Por eso Movimiento Ciudadano votó en contra. No se nos olvida cuando extinguieron los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que eran las prestaciones para las decenas de miles de trabajadores que laboraban ahí precisamente en el Poder Judicial Federal. Y por eso Movimiento Ciudadano votó en contra. A nosotros no se nos olvida que con Andrés Manuel López Obrador fue la primera vez en la historia que se designó directamente por el presidente de la República y no por votación del Senado a la ministra Lenia Batres. Y por eso Movimiento Ciudadano votó en contra. Aprobaron en la Magdalena Mixhuca sin verificación de quórum la reforma constitucional en materia judicial más importante del siglo XXI. Y por cierto, la aprobaron de la mano de un senador que ahora se la pasa en los mejores lugares de Madrid, de Nueva York, con ese estilo que tanto criticaban ustedes. Con ese voto aprobaron esa reforma judicial y Movimiento Ciudadano la votó en contra. Después decidieron que no se podían hacer, no había mecanismos de defensa contra reformas a la Constitución, ni amparos, ni acciones de inconstitucionalidad. Y también Movimiento Ciudadano votó en contra. A nosotros no se nos olvida que presionaron desde el poder al ministro de por sí dócil y con ganas de entregarse, Pérez Dayán, para que votara en contra un proyecto que pretendía declarar la invalidez parcial de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Luego expidieron la nueva ley orgánica del Poder Judicial y la ley de la carrera judicial, donde crearon el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, que ahí están los resultados: más presión, menos libertad. Por eso Movimiento Ciudadano votó en contra. Luego aquí en la Cámara de Diputados nos mandaron la lista de 1,400 candidatos a 600 cargos de elección del Poder Judicial 5 horas antes de que los votáramos en este pleno, sin poder verificar si cumplían con los antecedentes y si se cumplía la paridad. Por eso Movimiento Ciudadano la votó en contra. Unos meses después, hace un año, propusieron reformas para disminuir el alcance y la capacidad del amparo, la institución jurídica más importante que ha dado el derecho mexicano al mundo, y Movimiento Ciudadano votó en contra. Luego enviaron una nueva serie de paquetes disminuyendo todavía más el interés legítimo y la capacidad de las organizaciones para combatir distintas leyes que afectan derechos como el medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho de las niñas y los niños, y por eso Movimiento Ciudadano la votó en contra. Todavía el periodo pasado, al finalizar, votamos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde se fortaleció aún más a la autoridad en detrimento de las y los mexicanos.
y Movimiento Ciudadano votó en contra. Y por eso vamos a votar en contra hoy, como lo hicimos ayer, porque ni una sola de sus reformas ha ido encaminada a mejorar la justicia que tanto reclaman las mexicanas y los mexicanos. Porque si hubiera habido buena fe para transformar el sistema de justicia en México, el Poder Judicial mexicano, ahí hubieran estado los votos de Movimiento Ciudadano. Un paso sensato como prorrogar un año la elección judicial no borra la historia que han construido, con la que han minado la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Y por eso Movimiento Ciudadano va a votar en contra. Es cuanto, presidente.